Bien. Sí. ¿Cuál Ana? Bien. Ya, sí. 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 Sí, y Josué y el otro muchacho que muchacho que dijo. No. No, súper bien, pero ya. Paola, usted tiene buenas relaciones. Te digo, Paola, usted tiene buenas relaciones. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿A él no le gustó? No, lo que pasa es que ellos son ¿Muy policías? no, muy de que yo soy el que recibe la información, yo soy el que manejo, yo soy- Ay, entonces. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Eh, no, ese hoy se despachó, ¿Cómo así? me estaba contando nos contó un montón de cosas y que yo me quedaba, yo miraba y yo decía, el man está súper tocado por el tema, porque no hubiera puesto como tan público. ¿Quién? Lo de con Catalina, pues resulta que prácticamente Doctor, yo lo llevaba hoy en la universidad, doctor José Caviedes. ya ha tirado César. Mucho frío. Amiga que le tiene miedo al frío. No. Iba a ir, pero se me presentó algo de última hora, entonces no. Hablé con los muchachos y hay más que ayer, que hay como 27, 30 presenciales. Bueno, ya se está llenando el cupo. El doctor Acosta ya empezó a repartir los dulces. Estaban contando que día 2 chocolates. O sea que nos tienen guardados los de nosotros para el lunes. Eso me contaron. Qué bien, que cumplió. Entonces, ¿sí van a ir día 2 días? ¿Los que van a ir? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mira, yo hablé hoy con la coordinadora porque fui hoy a lo del tema del carnet. ¿Sí se lo dieron? ¿Entregaron? No, pues la cita fue una estupidez porque fui a pedir la cita y me dijo, no, vaya, hable con la coordinadora, entréguele la foto a ella y ella se encarga de entregarlos en los salones. De acuerdo a cuando vayan saliendo, los va entregando. Entonces, pues para que no... Pero no hay problema para ingresar, José. No hay ahorita ningún no. problema. Ahorita no hay no. ningún problema. Entra uno directo al salón. El aforo máximo por cada salón me dijo que eran 40. Entonces, pues los que quieran repetir lunes y miércoles, pues bien. Pues chévere que vayan. Realmente yo lo voy a hacer porque creo que uno allá como que está más enfocado en lo más que... concentrado. Mamá más gallo, ahí va a hablar. Acá que el vasito de leche, que las galletitas, que no sé qué. Pero igual allá tenía Allá se Coca-Cola, une, hermano, allá se une con John Acosta a fregar la vida. Ahí estábamos junticos y con el doctor Felipe también. Y el doctor Pero mire que son juiciosos en salón, son juiciosos. Y el doctor Bolívar también, estábamos los cuatro Sí. en primera fila. Pero vea, hermano, que yo fui ayer a lo del carnet y a mí sí me lo dieron de una. Seguro. No llevé ni fotos. Dime. No llevé ni fotos. Es que dijeron que fotos no, porque como nosotros mandamos con los documentos Exacto. uno que nos pidieron, se supone Exacto, que será ya para el cogieron fue el carnet. documento y tome su carnet y ya, chao. Pues, a mí me tocó ir a tomarme fotos, me tocó ir a peinarme allá, que saliera la De foto. pronto la foto que mandaste estaba feita y dijeron, vamos a tomarle una reciente. Le dijeron, no cámbiela, sí. Ahora hay que esperar que los entreguen allá.
Pero sí, o sea, yo fui esta mañana, pero pues nada, esperar entonces. Sí, y esperar el lunes a ver cuántos van. Pero sí, dice que el aforo máximo por salón son, sí, 40, aunque no habían 40 sillas en ese salón. ¿Cuánto habían? No, habían por ahí 30. Yo creo que 30, sí, Yo porque conté Sí. 36. 6 de fondo, 6 de ancho. sí, creo que eran 36. eso, 36, porque Sí. hubo 24, fuimos 24. 26. 26 el lunes Sí, aquí tengo la lista. y hoy, Ah. y hoy 27, porque le pregunté a una compañera, me dijo que habían 27. O sea que vamos mitad y mitad y listo. Sí, está bien. Porque el Pues, resto, como está virtual, pues no pueden ir por X y motivo, por salud. no, y está bien, porque hay Sí, mucha es gente que respetable, realmente además es si no respetable. quiere ir, es respetable porque realmente pues Sí, la situación no se da para más. Pero los que tenemos la facilidad, de pronto porque vivimos cerca o porque queremos estar más, entonces es bueno. sí, exacto. Sí, está bien. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, señor, Sí, señor. buenas Señor, tardes, buenas buenas noches, noches. profe. Sí, doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿Me doctor. Buenas escuchan? noches, doctor. Buenas noches, doctor. Y acá no se escucha a ellos, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces anoche quedamos en que íbamos a ver, en que íbamos a hablar de las sanciones jurídicas. ¿Cuáles son las sanciones al negocio jurídico? Sí, por eso. La nulidad. Existencia de nulidad de eficacia. Entonces, ¿quién me puede decir qué clases de nulidades hay? Nulidades absolutas y relativas. Sí. Un ejemplo de una nulidad absoluta. ¿Cómo es su nombre? Aura. ¿Estás seguro que ese sería un ejemplo de la nulidad? De la nulidad absoluta puede ser demostrar la mala fe de circunstancia, demostrar que la persona con la que estamos tratando no es capaz de incapacitar para desarrollar un contrato. Y las actividades Ajá, ¿como cuándo? Por ejemplo, cuando, no sé si ustedes han visto la oficina de Envigado, ¿ustedes han escuchado? ¿Y saben qué ofrecen? ¿Qué combos ofrecen en estos, los servicios que ellos prestan? Objeto ilícito. De asesoría. La oficina de Envigado lo que hace, exacto, sicariato y ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, ese tipo de contratos tendrían una nulidad absoluta, porque no se puede faltar, por ejemplo, la violación de la ley penal. La Una compraventa de cónyuges, profe. ¿La compraventa qué? Entre cónyuges. Compraventa entre cónyuges, no, el 905 fue declarado exequible. Sí. Un contrato con una persona incapaz, doctor. Espera, vamos por partes. Cuando hay mala fe también, o dolo. La venta de bienes raíces sin escritura pública. 905 del Código de Comercio, la compraventa entre cónyuges estaba considerada como una venta prohibida, pero fue demandada
cónyuges no divorciados y fue demandado por constitucionalidad y está permitido, le suprimieron la parte o este numeral de la compraventa entre cónyuges. O sea que sí está permitida. Entonces, la compraventa entre un padre e hijo no emancipado. ¿Cómo es tu nombre? Sandra. Estaría la compraventa entre un padre e hijo no emancipado, sería una nulidad general. ¿Una nulidad sí o no? Conéctate, Mario. Sí, puede ser. Sí. Así es. Genera una nulidad absoluta. ¿Por qué genera una nulidad absoluta? Porque el 905 establece que es una, el 906 o 907 del Código de Comercio establece que es una compraventa prohibida. Por eso dije, padre e hijo no emancipado. ¿Cuándo se considera que un hijo está emancipado? Cuando es mayor de 16 años y lo pasa mediante de 16 no. Cuando ya está mayor de edad y no vive en el Hotel Mama. Sí, han visto. Profe, 905 O a través de juzgado, doctor. ¿Han visto el Cuando es comercial de mayor de 14 años y es a través de juzgado, que lo declaran emancipado. Que puede ser mayor de edad, como en el caso del ejemplo del comercial de Bombrí, es mayor de edad y todavía vive en el Hotel Mama y depende de la mamá. Un bebé de 35 años. La mayor de edad, pero no tiene su propio patrimonio. Por eso es que el legislador ahí estableció que es una compraventa prohibida. Porque sería una forma de utilizar la figura de la compraventa para afectar a terceros. Por ejemplo, un muchacho de 19 o 20 años, mayor de edad, tiene capacidad, tendría la capacidad económica, tendría un patrimonio para comprarle el predio al papá, la casa al papá. A esta edad no. Pero si es emancipado por la ley. Es fácil tumbarlo. Eso es fácil tumbarlo. Dime, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre, compa? Juan. Juan, sin miedo. Por ejemplo, que el joven, digamos, yo tengo un primo, él vive con su mamá, su padre falleció y él hace las veces de padre de su hermano. Él vive con su mamá, claramente, pero él trabaja, pues, esto tiene, o sea, es prácticamente la base de la familia. Sí, pero tampoco es que alguien a los 19 o 20 años, por más que trabaje, no va a tener la capacidad para comprar una casa. Licenciado, y si se da la eventualidad de que se... Brian tiene una pregunta. Brian va a decir algo. Te escuchamos, Brian. Licenciado, ahí sí, como dirían ustedes los abogados, depende. Y si por casualidad se gana un juego de azar y tiene la capacidad económica de comprarle el bien al papá, ¿eso sería ilegal? No es que fuera ilegal. Brian dice que si se gana el baloto. Pero es diferente. Porque si se lo gana, ya pues tiene la plata. Pero no es que va a tener la plata producto de su trabajo a esa edad. Fíjense, bueno, el gobierno acaba de sacar hace poco para los menores de 28, creo que, pero vaya y miren cuántos pueden realmente lograr eso, porque primero no tienen empleo, la mayoría. Doctor. O sea, en ese sector, ¿verdad? Uno. Y dos, si no tienen un empleo, ¿cómo le van a prestar para comprar una casa? Doctor, y con los nuevos... Comprando para pagarla a cuotas al banco. Entonces no es lo mismo así comprarla de esa forma a coger y hacer la escritura de decir yo le pagué la totalidad, el 100% de la casa cuando no tenía el patrimonio. Doctor, y con esta nueva modalidad de empleo para los muchachos que son los influencers, estos TikTok, que se ven que ganan mucho dinero a corta edad. Tú Andrés Patricio se refiere a los influencers.
¿Sí? ¿Te refieres a los casos como el de la liendra? Exacto, que a corta edad ya comienzan a generar mucho dinero. Bueno, Andrés dice casos como la liendra. ¿Conocen la liendra? Me imagino que más de uno aquí será Instagram, y ya sabrán que le cerraron la cuenta de Instagram, ¿verdad? Entonces, esto es diferente. Esto es diferente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, casos así como él son excepcionales, donde ya empiezan a generar una suma de dinero. Pero normalmente, digamos, como en la lógica, sería impensable decir, bueno, tiene 19 años, ¿dónde va a tener para pagarle la casa a la mamá o al papá, que vale 200 millones? ¿De dónde lo va a sacar si no tiene trabajo o apenas está empezando a trabajar? Ahí es donde aplicaría. Tendría la capacidad legal para celebrar el contrato, pero después cualquiera presenta una acción de simulación, que es una venta simulada, porque no tenía para tener la plata ya, y les echan para atrás. ¿Sería entonces la simulación del negocio jurídico, doctor? Exacto, sí, dime, Ana. En el caso de la semana pasada que estaba leyendo a otra alumna, en el caso de una adulta de 19 años, que demandó de la corte a los papás por haberlo tenido y porque le están diciendo que debe ir para allá. ¿Por qué si ya no tendría la obligación de mantener? Sí, ¿te digo? Me quedé como conectado de verdad. Desde el punto de vista de la ley, no. Eso es como la demanda que acaba de poner el bebé de la carátula de Nevermind, de Nirvana, por pornografía infantil. 150 millones de dólares a cada uno de los integrantes de Nirvana. O sea, se quiere sacar el baloto con esta demanda, porque le pagaron pinche $200 le hicieron la fotografía a la mamá, pues. Entonces, y fue un álbum muy famoso hoy en día, igual pasaron como 30 años ya. Pero ese tipo de demanda puede que les presente, pero vaya que prospere. Por ejemplo, la obligación legal de los padres en cuanto a los alimentos está hasta la mayoría de edad. Y si el hijo mayor de edad sigue estudiando, la obligación estaría hasta los 25. O sea que apenas cumpla los 26, hasta ahí llegó la obligación. Bueno, entonces, eso en cuanto a la nulidad absoluta. Y en cuanto a la nulidad relativa, como veíamos ayer, podríamos poner el ejemplo del matrimonio entre un adulto y una menor de edad. O como el caso que hablábamos ayer de la mayor de edad y el menor de edad. ¿Sí se acuerdan? De la clase de ayer. Ya se les olvidó. Tú no estuviste en clase ayer. Que la responsabilidad sería de los padres. Tú tampoco. Ayer. Puede ser un error o una falsa apreciación de la realidad también. Bueno, en el matrimonio entre el adulto y el menor se generaría una nulidad relativa, de la cual puede ser saneable con la autorización del representante del menor de edad. ¿Ok? En este caso, la nulidad relativa es saneable. Pero además de la nulidad, otra sanción al negocio jurídico es la inexistencia. ¿Recuerdan que la inexistencia? El acto jurídico no existe. Que no ha nacido a la vida jurídica. No es saneable. Por ejemplo, si el objeto va a ser abiertamente ilícito, ese contrato va a ser inexistente, porque la nulidad, a diferencia de la nulidad va a producir efectos hasta que las partes lo declaren que es nulo o el juez declare la nulidad de ese contrato. Mientras que la inexistencia no va a nacer a la vida jurídica, no va a producir efectos.
Y la ineficacia. ¿Cuándo hablamos que el contrato es ineficaz? Cuando no produce efectos hasta que se cumpla con las solemnidades o formalidades que exige la ley. Por ejemplo, si se hace la compraventa de una casa, de un bien inmueble, entonces se puede hacer la escritura, pero la escritura no es la que da la propiedad. La propiedad del inmueble lo va a dar la inscripción de esa escritura en la oficina de registro de público. Entonces, si esa escritura la persona compró y nunca llevó esa escritura a la oficina de registro de instrumentos públicos, no va a ser el propietario. Es decir, esa compraventa no va a producir efecto hasta que se cumpla con esa formalidad. No significa que no sea válida, simplemente que no va a producir efectos hasta que se cumpla con esa formalidad que exige la ley. Tiene cara como que no entendiste algo. ¿Seguro? Pero el caso del edificio es un título. No. No. Bueno, lo que tú te refieres será que podría ser un proceso de pertenencia o usucapión. La usucapión que viene desde el derecho romano, conocida también como la prescripción adquisitiva del dominio, que con el paso del tiempo se adquiere la propiedad de la cosa. Entonces, en ese caso, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Familia y Agraria, desde el año 1936, tienen sentencias donde dicen que solo se acepta como justo título en una prescripción adquisitiva de dominio ordinaria una escritura. ¿Cuánto es el tiempo? El tiempo son 5 años. O sea, que solo con que hiciera la escritura tiene la posesión, nunca la pudo inscribir por la razón que fuera. Después de 5 años podría presentar la demanda de pertenencia para que el juez declarara propietario por la posesión de ese predio. Pero eso sería en el evento de que tuviera la escritura, que no hubiese podido registrarla. Pero la mayoría de las pertenencias es extraordinaria cuando no hay un justo título. Ahí son 10 años. Son 10 años, exactamente. Siempre y cuando se cumplan las características de que sea de manera interrumpida y las creo que son las pacíficas. Deme, Geraldine. El justo título es un término que establece el Código Civil para acceder a la demanda de prescripción adquisitiva del dominio de forma ordinaria, o sea, con un plazo más corto. Solo con tener la posesión, 5 años. Porque si tú puedes tener esta casa y todos los vecinos dicen, ay, Geraldine es la dueña de la casa, le hace remodelaciones, paga los impuestos, siempre la vemos que está ahí, y todo el mundo te conoce como que tú eres la dueña, pero tú no tienes el certificado de tradición de este predio donde diga que Geraldine es la dueña. Entonces, te toca hacer un proceso de pertenencia o prescripción adquisitiva del dominio o usucapión. ¿O es lo mismo? Las veces de señor y dueño. El arrendador no muta. No muta porque en el contrato de arrendamiento el arrendatario no tiene la posesión, tiene la tenencia. La tenencia de la cosa porque está reconociendo la propiedad en otro que es el que le está pagando. Entonces, para poder decirle al juez que dejó de ser arrendatario, dejó de ser tenedor y se convirtió en poseedor, tendría que demostrarle en qué momento dejó de reconocerlo como el propietario y empezó a actuar como poseedor. Y a partir de ese momento, entonces se contarían los 10 años. Lo cual no es fácil. ¿Por qué? Porque si un arrendatario, por muy mala paga que sea, así como el señor Ramón, como don Ramón, que debía 14 meses de renta, entonces el propietario, el arrendador, va a ser
el proceso de restitución para sacar al arrendatario. Pero que dure 10 años ahí y entonces no le hizo ningún tipo de actuación judicial para tratar de recuperar el predio. Esos casos se pueden dar, pero no es tan frecuente que ocurra. Eso era que se refería al justo título. Bueno, entonces eso frente a la ineficacia. El contrato no es que no vaya a ser válido, simplemente que no va a producir efectos hasta que se cumpla con esta formalidad, con esta solemnidad. Entonces ya ustedes a estas alturas del camino ya saben que la propiedad no la va a dar la escritura. Entonces ya cuando vayan donde el doctor John y ya puede cobrar la consulta y dice, no, es que el hecho que haya firmado la escritura no te da la propiedad, si no la lleva al registro, no eres el propietario. Dime, ¿cómo es tu nombre? Alexander. Normalmente yo tengo buena memoria. Normalmente el primer día, así como llevo la presentación, pido que se presenten, pero por cuestiones de la alternancia no lo hice en esta ocasión. Entonces por eso de pronto les puedo preguntar que cómo se llaman, porque yo después voy acordándome cómo se llaman, ¿vale? ¿Qué cosa? Que aplicaron la figura de la ineficacia. Podría darse, claro, si no se cumplen, por ejemplo, en la venta de los derechos gerenciales, la cesión de los derechos gerenciales, toca hacerla por escritura pública. Entonces, si no se hace a través de escritura pública, no produciría efectos esa cesión. Pero sí, porque si es a título universal, no toca ese registro. Pero mientras no se haga la escritura pública, no va a tener validez con la escritura pública es cuando va a acudir ante el juez para hacer la sucesión. Porque le va a decir, se murió el causante fulanito. Y entonces el juez le va a decir, ¿y usted por qué viene a abrir la sucesión si usted no tiene la calidad de heredero? ¿Dónde está el parentesco? Entonces, no, lo que pasa es que el hijo me vendió, que era el heredero único, o así no fuera el heredero único, me vendió sus derechos. ¿Y cómo lo hace? A través de una escritura pública. Entonces, en este caso le tocaría, al abrir la sucesión, demostrar la escritura donde compró los derechos y que el que le vendió era el heredero de ese causante. Pero la ineficacia más que todo, por eso no sería por la sucesión, por el trámite como tal, el proceso, sino por la falta de formalidad del documento, del contrato. No porque no se haga el proceso, porque al final lo que está cediendo son solo los derechos. Si hace el proceso a los 6 meses, 1 año, 5 años, 10 años, nunca lo hace, ya eso es otra cosa. Pero tiene los derechos. De los que están en casa, ¿tienen alguna pregunta o ejemplos sobre esto? Profe, buenas noches. Buenas noches, Germán. No te veo la cara. Ay, qué pena. Está fallando aquí la cámara. ¿Aló? ¿Ahí? Ahora sí. Profe, una pregunta. Para reclamar este tipo de derechos, por ejemplo, en el caso de la posesión, ¿cuál es el tiempo límite en ¿Y la pertenencia? Sí, el derecho de posesión de un bien inmueble. 5 años de forma ordinaria, 10 años extraordinaria. Después de ese tiempo, conozco una persona, un señor ya de edad, 73 años, que lleva en posesión de esa casa 70 años. Y me preguntaba que si puede reclamar eso o perdió algún derecho. Entre más tiempo tenga, mejor. Solo que tendrá que demostrar que tiene la posesión de esos 70 años. Y si tiene 70, no va a demostrar que a los 3 recibió la posesión. Es que ese plazo es el plazo mínimo que debe pasar. Pues si hay más tiempo, pues mejor. Es el mínimo.
Ok, Sí, si hay más pero- tiempo mejor. Pero él va a decir, yo tengo 76 y tengo 70 años en posesión. Entonces significa que la recibió a los 3 años. ¿Cómo le va a demostrar al juez que tenía la capacidad a los 3 años para recibir la posesión si no era, no era mayor de edad? Lo que nos decía al comienzo el profesor, que la comunidad lo reconoce como dueño, tiene una escritura del inmueble, paga los servicios y reside, y pues los vecinos lo conocen de toda la vida, No, más o manda, menos. con el hecho de tener más de 10 años ya con eso puede Ok. presentarle. Ok, profe, gracias, muy amable. A Victoria. Doctor, buenas noches. ¿Conoce? Sí, hágame un favor en el caso también de la posesión. O sea, la gente, bueno, reconoce a la persona que vive ahí pues, para que ella reclame, pero si los verdaderos dueños son los que pagan el impuesto, ahí se entraría a debatir. O sea, uno tendría que demostrar que uno es el que está pagando como dueño los impuestos o eso no es válido. Es que no vale solo el pago del impuesto. El pago del impuesto se consideraría como, digamos, un acto de señorío. Si yo soy el dueño de un predio, pues lo menos que voy a hacer es mantenerlo en buen estado, hacerle remodelaciones, por ejemplo, evitar que me perturben la posesión, o sea, que alguien trate de invadirme, que voy a hacer el pago de los impuestos. Si está sometido a propiedad horizontal, voy a asistir a las asambleas, voy a pagar las cuotas de administración, etcétera. Pero el solo hecho de que no pague el impuesto porque quien aparezca en el certificado lo pague, no, digamos que eso no se entendería como que no tenga la posesión. Pero Porque doctor, si yo, todos esos perdón, un si yo conjunto de... logro demostrar que yo como propietaria estoy pagando los impuestos, voy a las reuniones, o sea, ejerzo como dueña y señora del bien, o sea, eso sería en defensa para evitar que la persona pida la posesión. No, porque si yo soy el dueño del predio y yo estoy haciendo esos actos de señorío como dueño, pagando, pero yo no tengo la posesión, entonces yo puedo hacer una acción posesoria, un proceso que adelanto ante el juez civil para decirle, señor juez, ampáreme la posesión que yo tengo, el derecho a la posesión que yo tengo como propietario. Entonces le demuestro al juez que yo soy el propietario, en el certificado de aparezco como propietario, que yo ejerzo digamos, esos derechos que se desprenden de la propiedad y el juez me ampara el derecho. Simplemente con yo demostrarle, con la sola situación de demostrarle que soy el que aparezco en el certificado de tradición, que soy el propietario, con eso tiene que ampararme. No necesito demostrar más nada. Listo, doctor, muchas gracias. Ok. Julio se llama el que está con la mano levantada. Sí, profe. Profe, ¿qué es ineficacia del pleno derecho? La ineficacia es eso, que no va a producir el efecto hasta que se logre cumplir con estas unidades que establece la ley. Porque al final es decir, está el contrato, pero no ha nacido a la vida jurídica. Ahí se puede considerar una ineficacia. Claro. No es que no haya nacido, sino que no va a producir los efectos hasta que se cumpla con esa obligación. Por ejemplo, no se ha radicado la escritura en el registro público, entonces ahí puede haber una ineficacia de pleno derecho. Es que produce una retroalimentación, un feedback. Dime. Profe, entonces un ejemplo es que no se haya radicado la escritura pública en el registro público, que no se haya radicado la escritura en el registro público. Eso, la ineficacia de pleno derecho es que no va a ejercer el derecho de propietario porque no aparece su nombre en el registro, en la oficina de registro. Gracias. Eso. Yesenia. Buenas noches, profe. Profe, tengo una pregunta, o sea, son dos. Una, el chico tiene 28 años y no tiene un documento como una cédula, ¿sí? O sea,
tuvo la tarjeta de identidad y se le perdió, entonces estuvo trabajando, dime. Cuando yo hable lo cierro. ¿Mm? Sí, entonces, que no, tiene 28 días siguen documentados. Entonces, ¿cómo hace cuando la policía? Exacto, esa es una pregunta. Ahí, ¿qué está incumpliendo él como ciudadano? Porque pues él no tiene ningún documento hasta la fecha, ¿sí? Pero que tenga dime. 28 años. Sí, no, pero es una realidad, profe. O sea, él tuvo la tarjeta de identidad, se le perdió, se puso a trabajar y hasta la fecha no tiene un documento de identidad. O sea, solo sabe que se llama así, pero porque pues se grabó el nombre. Sí, se grabó el nombre y dice... piensa que es el nombre real. Exacto. Registro civil, ahorita tiene 28 años. Mi pregunta es, ¿qué consecuencias tiene él ahí? Y la otra pregunta es que, pues obviamente él empezó a trabajar desde muy chico, edad de 12, 13 años, pues obviamente empezó a ganar dinero. Y un ejemplo, le compró la casa al patrón, por decirlo así, ¿sí? Pero pues el patrón es consciente de que sí se la compró porque pues obviamente le pagó con trabajo, pero pues él no tiene ningún documento. Entonces la ahí... compró porque si no tiene cédula, ¿cómo va a decir que le compró? Exacto, se la compró como en cuestión de palabra, en cuestión como, no sé, palabra, y que realmente el patrón, él dice que sí, que esa casa es de él. Pero entonces la primera pregunta es, ¿qué consecuencias tiene él? Consecuencias, Porque pues. a estas alturas no tiene un documento, no tiene nada. Porque si no tiene cédula ni nada, o sea, exacto, como si estuviera por allá en las tribus nómadas que están en el Guaviare, que viven de un departamento a otro por esa zona. Y si no tiene identificación, ¿cómo va a celebrar un contrato? ¿Cómo va a demostrar que hizo una compraventa? Ahí esa compraventa es identificada. ¿Y él tendría algún delito al no tener documento, profe? No, solo que si lo para la policía y está documentado, le figura la UPJ. Sería una infracción, una contravención. Sí, y de hecho es así, él tiene 2 hijos y no lo ha podido registrar por lo mismo. O sea, pues es lo que tú dices, es como una persona que realmente es de campo y hasta la fecha no tiene ningún documento. Incluso cuando escuché la historia yo dije, pero ¿cómo va a estar sin documentos? Es que, o sea, no, saben que se llama José, pero porque así se llamó todo el tiempo, pero más no tiene un documento ni nada. Entonces yo decía, no. ¿Cómo legaliza eso, profe? Exacto, eso es lo que yo quiero. ¿Cómo hace ahí? Porque es raro. ¿El registro? No, sacar la cédula. Si ya está registrado, sacar la cédula. Pero si él no tiene, mejor dicho, o sea, él no tiene ningún registro. El último documento que tenía era la tarjeta y se le perdió. Debe tener registro civil en algún lado Y de sacó Colombia. tarjetas porque tiene Sí, registro claro. Ahí debe estar el quid del asunto, Yesenia, porque él, para Cuando sacar la tarjeta de identidad necesita registro civil. hay una persona que ella escuchó que tenía 28 años y que no tenía cédula y que le había comprado el patrón una casa, que la compró de boca, porque si no tiene cédula, entonces por eso Exacto. digo, en la selva o qué, porque si no tiene cédula, la única forma Y no a así, registrarse. de una tribu nómada. Está muy extraño porque hasta los guerrilleros ahora los cedulan, licenciado. Y siempre han tenido, los guerrilleros han tenido cédula siempre, y los paracos también, todos. No, sí, no, y que de hecho, o sea, como decía yo, eso es súper raro, o sea, como una persona va a estar sin documento, o sea, no, o sea. A ese cuento le falta un Yesenia, pedazo, Yesenia. pero Yesenia, Sí, para es súper generar tu extraño. duda, la Registraduría Nacional tiene un proceso de Sí. registro para las personas que por XY razón o de algunas comunidades no se han registrado. Ellos tienen un proceso. Dependiendo lo que haya sucedido, porque son 3 conceptos distintos, la registraduría te dice qué te puede solicitar o no, pero la registraduría es la que te lo soluciona. Ok, vale, vale, Miguel. No, ok. Exacto, ya los androides, hay uno en Alemania, en Arabia, lo dieron en Dubái, creo que fue,
Por ahí en el Medio Oriente, en Dubái, ya le dieron a uno de esos robots nacionalidad. Y entonces, este está como en la época de las cavernas, que no tiene identificación. Bueno, entonces sigamos. Aparte de la sanción al negocio jurídico, están los vicios del consentimiento, el error, la fuerza y el dolo. ¿Cuál es el error? Puede haber error de hecho y de derecho, ¿cierto? Ajá, el error de derecho, ¿cuál es? Que yo esté contratando con usted sobre una compra y venta de la casa y yo termine creyendo que es un comodato. Ajá. O sea, tengo un error de la figura del derecho. Estoy creyendo que le estoy comprando la casa, pero finalmente usted me la está donando o me está haciendo es un contrato comodato, yo qué sé. Exacto, sí. Está bien. Bueno, Paz decía, ¿quién fue el que habló? Brian, ponía el ejemplo que si una persona está vendiendo y la otra piensa que se está celebrando es un comodato. ¿Sí? Que haya un error en cuanto al tipo de contrato que se está celebrando. Eso sería un error de derecho. El error de hecho, por ejemplo, es cuando se actúa con la firme convicción, ¿sí?, de que de pronto se está celebrando un contrato con, pongamos con, si han visto que esta banda legendaria que ya no existen. Bueno, los Rolling Stones todavía andan conciertos. De pronto Soda Stereo. Hay unas bandas tributos, por ejemplo. Entonces se celebra un contrato pensando que se está realizando con la banda de Soda Stereo y no con la banda tributo a, ¿sí? Que haya un error en cuanto a quien realmente es el sujeto con el cual se está celebrando. Este sería el error de hecho. De hecho. Pero algo se llama la identificación. Podría suceder, por ejemplo, que alguien piense que está generando un contrato con un. Ajá, sí, sería también un error de hecho. Sí, un error de hecho. El error sería un vicio de consentimiento. El vicio de consentimiento va a generar la nulidad del contrato. Además del error, la fuerza. ¿Cuándo hablamos de la fuerza como un error? Perdón, como un vicio de consentimiento. Profe, cuando actúan, cuando se hacen a través de amenazas, de fuerza, cuando se presiona al otro contratante para que éste cumpla con ese pacto o ese acuerdo dentro del marco del contrato. Cuando hay tortura. Ya va, porque es que después en la grabación, cuando ustedes vayan a escucharla, entonces no van a entender que está hablando acá y que está hablando allá. Más bien vayan levantando la mano, así como hizo Yesenia, y ahora le doy la palabra. Jennifer Geraldine. Geraldine. O alguien que mande por los que ustedes y la persona no quiere hacer, entonces manda fuerza o para que o lo que hacía el patrón del man, como compró la finca la está haciendo Nápoles, que llegó y la compró con revólver en mano, obligó a que se la vendieran. Herminda. Sí, doctor. Un error de hecho puede ser también cuando las partes celebran un contrato y una de las partes de pronto equivocadamente diligencia un contrato, pero digamos, de arrendamiento. Y la señora quiere venderle ese predio, por ejemplo. Entonces ahí
hay un error, de hecho. Sí, pero estamos en la fuerza. Bueno, la fuerza puede ser también cuando alguien va a hacer una modificación o de pronto a construir una casa o cualquier tipo de construcción y resulta que esta persona, digamos, esta persona se toma más del límite que le corresponde a la fuerza, ¿sí? De su vecino. No. Cuando obligan a la otra persona a que celebre un contrato en contra de la voluntad. Sandra. Profe, buenas noches. No, me salgo un poco de... puede ser, yo puedo hacer la nulidad de un contrato. Lo que pasa es que a mí me pasó. Yo compré un viaje. Yo pensé que estaba comprando un viaje. Pero en realidad compré fue un... O sea, es que no entiendo ni qué fue que compré. Ellos me dicen que compré como un tiempo para vacaciones, una membresía. Cuando yo les dije a ellos que bueno, que yo necesitaba hacer uso de este tiempo, ellos me prometieron muchas cosas, que me iban a enviar, que me iban a enviar por correo ofertas, tenía un tiempo para estar acá en Colombia y un tiempo para estar fuera de Colombia. Y cuando yo pedí el tiempo en Colombia, ellos me cobran un dinero adicional, no me están cumpliendo con lo que supuestamente me dijeron. Yo ahí, ¿qué puedo hacer como para desistir del contrato y que me devuelvan el dinero? Porque a mí sí me tocó pagar todo de una vez. Entendiendo, al final es como que compraste algo de tiempo compartido y te... Sí, algo así, es como pero yo pensé que estaba comprando era un viaje, porque ellos me hicieron creer que era un viaje que yo podía tenerlo cuando yo quisiera, que podía viajar, lo único que tenía que comprar era como los y bueno, tener el hotel, la alimentación, y ahora que yo quiero utilizarlo dicen que no, que tengo que pagar otro dinero y no entiendo. Podría venir al consultorio porque tocaría revisar el contrato y creería que es probable que se pueda hacer algo ante la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Vale? Entonces, gracias. ¿Cómo se llama la que está al lado de ella? Susana. Ah, sí, señor. También tenemos la fuerza moral, que es influir sobre el consentimiento de la persona con amenazas de secuestro o amenazas sobre sus bienes o propiedades, ayudando esto para que anímicamente haga que ese acto jurídico se dé con esta fuerza moral. El que está al lado, ¿cómo se llama? Ricardo. Profesor, yo pondría un ejemplo dentro del contrato de matrimonio, forzar a la otra persona para que se case conmigo, por ejemplo. Eso para mí sería con un revólver en mano. Un revólver, claro, eso sería una fuerza, una presión que se ejerce contra la pareja y causaría claramente una nulidad, profesor. Y es un vicio dentro de ese contrato. Ana Milena cree que eso nada más pasaba en las películas. En la vida real también pasa en TNT y pasa en la vida real. Ya no se ve casi, pero sí pasaba en algunos sitios del país hace un tiempo. Y los Angélica. Profesor, buenas noches. Aquí la fuerza sería como esa presión física o moral que se ejerce sobre una persona, pues digamos que para obtener un consentimiento. Y aquí se infunde miedo y temor a la misma, ¿no? Listo, bueno. Acá aquí me da un ejemplo de la fuerza. Pero ahí cómo, o sea, ¿cómo aplicaría la fuerza? Pero es que ahí no había un contrato. O sea, a menos que se celebrara
un contrato en que o lo firma o no lo firma, pero ahí las vacaciones no sería un contrato. Que eso sí es otra cosa, que le hubieran dicho, renuncie porque vamos a cerrar y tal, no sé qué, y entonces vamos a firmar esta transacción en que yo como empleador no le debo nada y tal. Ahí sí podría darse, digamos, la fuerza. ¿Cómo que es tu nombre? Mónica. Sí. Pero cuando se casa, ¿cómo? O sea, el ejemplo de falta un pedazo. Yo pensé que lo estabas enfocando como en Crónicas de una muerte anunciada. Sí, se leyeron el libro. Que todo un pueblo sabía que iban a matar a Nazar y él era el único que no sabía. Sí, porque entonces la niña no era virgen. En este caso, entonces, no, pero ahí digamos que no sería la fuerza porque ella no se casó obligada. Ahí más bien él aplicaría la nulidad del contrato porque le dijeron que era virgen y no era virgen. Lo hicieron inducir en un error. O como sucede hoy en las culturas del Medio Oriente. Lo que pasa es que sabes ya qué piensa John. Va a soltar la veneca porque le van a tocar 4 afganas. Ella no se pelea después. Siendo niña. No, el matrimonio. No, así no sucede en la India. En la India sucede que el tipo va y compra a la que va a ser la esposa siendo de 6 y 8 años, siendo una niña, pero ya existe. Sí. Pero es diferente porque la Guajira da la dote y si después no resultó la cosa, tiene que devolver la dote. Sí, para que encontrar la voluntad, celebre el contrato. Como cuando lo ponen a no Bueno, vamos a mirar ahora Mercedes y Susana. Mercedes y Susana, más bien ayuden. No, pero no van a oír acá. Entraron al aula, pudieron entrar al aula, descargaron un documento que hay ahí sobre la clasificación de los contratos atípicos. Bueno, vamos a mirar que los contratos atípicos, ahora les doy el uso de la palabra para que avancemos. Los contratos atípicos, como ustedes ya saben, se les denomina así porque no están regulados por la ley. No están regulados por la ley. Pero dentro de esa atipicidad, o sea, que no están regulados por la ley, hay una clasificación. Es decir, existen varios tipos de contratos atípicos. Me imagino que han escuchado el término contrato innominado. El contrato innominado es aquel que no tiene nombre, ¿cierto? Y el contrato atípico es aquel que no está... ¿Contrato qué, profe? ¿Qué pena? Innominado. Los contratos atípicos está, por ejemplo, el leasing. Los no, por ejemplo, podríamos hablar de un innominado, quizás una franquicia Choc in Choc o una franquicia en Corner.
Este tipo de franquicias son, por ejemplo, cuando dentro de una tienda, el shop in shop, dentro de una tienda está un pequeño espacio para esa franquicia. No sé si ustedes han visto que a veces uno va al Falabella o así a esos almacenes grandes y tienen como unas pequeñas islas que no son parte de la tienda, del establecimiento, sino que, por ejemplo, son de estos de maquillaje, que son famosas gringas, las marcas estas gringas de... Distribuidoras de belleza. No, hay una... No, de las gringas. No, hay otras que son... Bueno, Las de cosméticos, las de Lancôme, las de... Exacto, de cosméticos, así como Lancôme y esas. Entonces, esas tienen su propio, como su propia isla, ¿no? Entonces, cuando van y compran, pagan directamente ahí. ¿Sí? Y no hace parte de la tienda grande. Pero es una franquicia que está ahí ¿Tiene un dentro. arriendo ahí? Sí. Es como si fuera una concesión. Licenciado, le llaman stand de venta. Franquicia Shop in Shop. Shop de tienda, S-H-O-P. Tienda dentro de la tienda. Oh, yeah. Do you speak English? Sí, era en inglés cuando el modo pasó. Bueno, entonces, ese, por ejemplo, podría ser un caso de esos innominados. Doctor, disculpe, podríamos decir en los casos de Efecti y también, sí, Efecti, que muchas veces están en los centros comerciales que también pueden identificarse como Sí, claro, como por ejemplo lugares especializados. Efecti, que está dentro de algunas tiendas 8, por ejemplo. O creo que incluso en algunas estaciones de Transmilenio. Bueno, creo que habían en algunas antes del paro y toda esa vaina. O como los pagatodos también que están dentro de las estaciones. Exacto. Exacto. Bueno, ya descargaron el documento. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo ahí? Le damos la primera parte. ¿Los antecedentes? Pero lo va a leer alguien de acá para que ustedes también lo escuchen. Okay. Ajá. Es interesante observar cómo algunas figuras del derecho jamás pierden actualidad y por el contrario todos los días. Doctor, igual no se escucha. Lo mismo iba a decir. Aunque los conceptos generales tienden a ser los mismos que desde hace ya algún tiempo, estudiosos de la materia han planteado la jurisprudencia de la se ha encargado de innovar en la aplicación de tales conceptos, aclarando en muchos casos la verdadera naturaleza de este tipo de contratos y las características que los componen. Ahora sí. Ahora se escuchan. Sí, señor, ya un poquito. Un poquito, profe. Yo alcancé a escuchar la parte que decía y las características que los componen. Estudio que la... Ya, ahora sí la escuchan a ella. Alexander, pues ábrelo. No era por eso, sino era por la configuración. Pero ahora deben escuchar. Leyendo el foro que enviaron al WhatsApp, simplemente. Hace de los contratos atípicos. Son, por una parte, el principio de autonomía privada y por la otra, el permanente interrogante sobre las normas políticas aplicables a este.
radica en que este constituye el fundamento de los contratos atípicos en cualquier ordenamiento jurídico y como en nuestro ordenamiento y los principios se encuentra consagrado tanto a nivel institucional como legal, resulta lógico que la figura objeto de nuestro estudio tenga cabida en el mismo. Ahora, la razón por la cual la autonomía privada le da vida a la figura de los contratos atípicos está en los elementos que comprenden que estos son la soberanía de la voluntad y la fuerza obligatoria de la voluntad. Pues mientras que en el primero le permite a las personas crear nuevas figuras contractuales cuando las existentes no logran alcanzar los intereses que han propuesto, el segundo le otorga fuerza a dicha disposición de intereses, evitando que los individuos se sustraigan a sus movimientos. De igual importancia resulta el segundo factor, pues una vez celebrado un contrato de esta naturaleza, en el evento de presentar los conflictos sobre el mismo, resultará necesario determinar las normas que son aplicables, razón por la cual la jurisdicción tendrá que entrar a estudiar la cuestión. A partir de este momento, centraremos nuestro estudio en la problemática relacionada con las normas aplicables a los contratos atípicos, para lo cual consideramos necesario hacer alusión, en primer lugar, a la tipicidad contractual, al concepto clases y figuras y afines a los contratos atípicos y finalmente a los métodos seguidos por la ley. Listo, ahora en la página 13. Sí, en la clasificación. En la sociedad ha permitido su reconocimiento por parte de las personas de derechos como por ejemplo la costumbre y la necesidad de prudencia. Se encuentra constituido los contratos mixtos, el mismo del principio de autonomía de la voluntad, a los particulares que se dan las figuras contractuales como en el precio de pago. En donde se conjugan los elementos de diversos contratos físicos. Hemos un contrato, el cual tomará la denominación de contrato. Tal combinación de elementos contractuales se puede dar de diversas formas, entre las cuales tenemos la siguiente. Contratos combinados o genéricos, pertenecen a esta categoría contractual, aquellas figuras en las que una de las partes se compromete a varias prestaciones correspondientes a cada una de ellas a diferentes tipos de contratos, mientras que los otros contratos comienzan solamente a una prestación unitaria. En sentencia de la Corte Suprema de Justicia se reconoce esta clase de contratos a los que los contratantes que habían comprometido con dos prestaciones, una de ellas correspondiente a la y la otra al mandato remunerado. El otro contratante solo tenía como contraprestación la entrega de servicios. Sin tener ese contenido de la convención, llevaron a cabo la limitación a la luz de la clasificación de derechos se observa que es ventaja de la existencia de los contratos combinados con derechos, perteneciente a la clase de los mixtos en sentido lato. En el sentido propio. En efecto, los directos con las organizaciones principales de servir en su orden con los de capital de la beneficia mayor, el crédito hipotecario a favor del banco hipotecario de Bogotá, el crédito comunitario 245, a favor de ellos,
estas obligaciones, solo la segunda corresponde al contrato del tipo antiprevio y las demás al de mandato remunerado. Como única contraprestación, más bien se entrega la prima en la forma prevista en el artículo 2460, sentencia del Corte Suprema de Justicia, para esa sesión civil y todos los cambios como contrato mixto en sentido estricto. Son aquellos que se encuentran compuestos por un elemento que representa un estos no realmente es un contrato mixto, sino que por el contrario se trata de un contrato simulado. Un ejemplo de esta clase de contrato es nuestra jurisprudencia. Lo encontramos en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en la cual sobre el mismo se expresó lo siguiente. El contrato suscribe pertenece a la licencia de los denominados libros. En cuanto a él resulta con elementos adquirentes, avales y diversos contratos, en su forma, con los de adhesión y juego, pero materialmente en su fondo, con los de creación y expedición de los títulos nominativos, a la orden y al portador. Se trata del contrato de juego permitido en su modalidad de rifa o lotería, especie distinta del contrato de juego en sí, por el cual la parte que promueve la rifa o lotería, distribuyendo contra el pago de los precios vigentes adecuados, se compromete a pagar a los poseedores de los billetes que ganan por el efecto del sorteo el precio correspondiente. Por el sistema de justicia para el recibir los papados de los números vigentes. Ok, ¿quién me da un ejemplo de este tipo de contrato? ¿De cuál? Sí, de contrato mixto en sentido estricto. Del Estado. Ejemplo, cuando se hace contratos de construcción, el Estado realiza una figura o un contrato para que se realice la demolición o la construcción de la vivienda en sí. Podría ser. Otro ejemplo. Otro ejemplo. ¿Qué ejemplo dio la compañera, doctor, que no se lo escuchó? De Ana Milena dijo de los contratos del Estado. Los contratos de economía mixta, ¿podría ser, licenciado? Ya va, Brian. Perdón. Es que estaba escuchando, era Brian. Dime. Pero sobre las carnes que ellos llenan, o sea, sobre las cuentas de impuestos que llevan. Que los contratos no un término definido, sino por las carnes que ellos les dan. Podría ser también. Brian, ¿verdad? Sí, licenciado. Escucha, Brian. Un contrato mixto podría ser, por ejemplo, la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, que es de economía mixta porque está el Estado y los particulares y cumple los requisitos del artículo 98 y 110 del Código de Comercio. Ajá, pero ¿qué pasa con la FAE? Pues ahí es un contrato mixto. Hay capital del Estado y capital de los particulares. Claro, eso no es un contrato mixto. O sea, la SAE es una sociedad, por acción simplificada, una sociedad mercantil. Que tenga parte del capital estatal, eso es otra cosa. Que don Brian se refiere es mixto al patrimonio, no tanto a lo que estamos hablando ahorita, que es del contrato. Por acá, hagan eliminación. ¿Qué contrato firmaron?
Bueno, podría ser. Miremos en el siguiente, ahí en la lista de los, o en la clasificación, el que sigue. No, antes de no hay uno antes de ese, antes de doble tipo. Ese. Estos son aquellos contratos que no han sido regulados por la ley, pero cuyo uso reiterado de la sociedad ha permitido su reconocimiento por parte de otras fuentes del derecho, como por ejemplo la costumbre y la jurisprudencia. Se encuentran constituidos a su vez por A, los contratos mixtos. Bueno, eso con tipicidad social, por ejemplo, que era lo que tipicidad, cuando hablamos de la tipicidad nos estamos refiriendo a, cuando hablamos de la tipicidad nos referimos a qué? Que son típicos. ¿A qué? El contrato está definido en la ley. Están regulados por la ley. Doctor, los contratos mixtos dan también lugar a contratos combinados o gemelos. ¿El contrato qué? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Cuando hablamos de la tipicidad, hablamos de que tengan un nombre, por ejemplo, el leasing. Si yo le digo, ¿cómo es tu nombre? Deyanira, ¿qué es un leasing? Es un contrato que está típico. Que no está Sí, pero ¿de qué se trata? No sabes. ¿Cómo es tu nombre? Paula. A ver, Paula. Muy bien. Un arrendamiento. Entonces, la gente sabe, el leasing es un arrendamiento, pero al final el arrendatario puede... Con la opción de compra. El arrendamiento, porque en el arrendamiento el arrendatario no va a ejercer ninguna opción de compra, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos hablando de una tipicidad que tienen unos nombres o unas definiciones socialmente, aun cuando no están reguladas en la norma, pero socialmente tienen unos nombres. Si yo les digo la franquicia, contrato de franquicia. Es atípico. Sí, ya sabemos que son atípicos, pero si les digo de qué se trata la franquicia. Cuando una persona le da los derechos a explotar el nombre. Utilizar el nombre de otra empresa. Y le da todas las facultades de representación. Atípico es que no están regulados por la ley. Por la ley, sí, señor. Pero tampoco están en contra de la ley. Pueden existir unos contratos que sean innominados, es decir, que no tienen nombre por la doctrina, pero son contratos que pueden celebrar las partes. Entonces, por ejemplo, pueden decir, hacer un contrato y le denominan acuerdo de intención. Entonces, acuerdo de intención. De intención de tal cosa. ¿Sí? Eso no está denominado en la doctrina. Entonces, eso sería innominado porque no tiene una tipicidad social. Es decir, socialmente no se conoce ese tipo de definición. Pero si socialmente decimos la franquicia, entonces la gente dice, la franquicia es un contrato en el cual una persona le cede a la otra el uso de su marca. Que pueda explotar su marca pagando un precio. Por eso. Entonces ya la gente sabe, esta es la tipicidad, es decir, tienen un nombre y entonces la asocian. Así como el joint venture, el joint venture, entonces dos personas o dos empresas se asocian para desarrollar conjuntamente un contrato. A eso es lo que se refiere la tipicidad. No, pero bueno, gracias por la pregunta o por el aporte. Una pregunta. Si me contestas bien, te dejo ir.
No, mentira. A ver. Ya dijiste que se me olvidó la pregunta. ¿Qué era lo que lo dijiste? Ah, ya me acordé, gracias. En un contrato atípico, ¿tú crees que sería obligatorio que fuera por escrito? ¿O puede ser verbal? Es obligatorio. A ver, si uno le pone lógica, uno diría, no necesita que sea por escrito, ¿cierto? Puede ser verbal. Pero resulta que luego, ¿cómo se van a aprobar las obligaciones de este contrato? No hay ningún documento. Entonces, empezamos a ver, cuando miremos ahora los contratos estos mixtos y estos que siguen, entonces vamos a ver que habría necesariamente que hacerlo por escrito. El contrato puede ser verbal, eso es cierto, se puede ir, pero tratando de que sean atípicos, entonces no sería, digamos, viable decir que el contrato atípico sea verbal, porque si no, ¿cómo vamos a demostrar la existencia? Un contrato de arrendamiento, por ejemplo, pero las que se iban eran ellas, compa, no me digas que tú también te vas. En el contrato de arrendamiento, puede ser verbal. Y entonces tendría la persona que demostrar, el arrendador, por ejemplo, que recibía el pago del canon de arrendamiento. Entonces fue verbal, pero están estos soportes documentales de que se recibía el dinero, por ejemplo, en efectivo, y se pedía el respectivo recibo y se colocaba que el arriendo del mes tal. ¿Sí? Y entonces era verbal, pero se podía formar, demostrar de una forma. Licenciado Larios, en estos contratos atípicos se daban... Espérate que no escucho acá. ¿Cómo es tu nombre? Cristian. ¿Me decías? Pero Podría ser un comodato, podría. Aunque el comodato tendría que darse por escrito. Sí, pero entonces en el contrato, en ese tipo de contrato, por ejemplo, aun cuando no exista el contrato por escrito, se podría demostrar la existencia, por ejemplo, por el pago del canon. Entonces, si el contrato es atípico y no hay documento, sería difícil probarlo. Acogiéndome el ejemplo del compañero Cristian, Ajá. el amigo vive ahí, contrato fue verbal. El amigo vive ahí, después de 7 años, puede tomar 7 no, 10. 11 años, le dice Cristian. Sí, puede presentar una pertenencia. Claro, puede presentar una pertenencia. Yo viví ahí, no le di nada. No, porque si no pagaba un canon de arrendamiento, se entendería que era el poseedor. Brian y después Julio. Brian, te escucho. Licenciado, es válido entender que en estos contratos atípicos, démosle el nombre que le demos, lo importante es que se den los 4 elementos de validez como la capacidad, el objeto lícito, la causa lícita y el consentimiento. ¿Se respeta la autonomía y la voluntad de las partes? Sí, claro, tienen que cumplir con esos elementos de cualquier contrato. Julio. Profe,
los contratos atípicos prácticamente manejan es la buena fe entre las partes. Todos, no solo la buena fe, no solo para los contratos atípicos, para todos. No, pero en este caso, como no está regulado por la ley, entonces se sustenta básicamente en la buena fe. No existe norma puntual que diga que el contrato de leasing se regula de esta forma y son las obligaciones de una parte tal cosa y las obligaciones de otra parte tal otra cosa. Pero se aplican los principios generales del derecho civil en estos contratos. Entonces, en el libro de contratos del Código Civil se va a aplicar para estos, digamos, para el pleito que surja entre las partes. Por eso, si el contrato es escrito, va a ser fácil probarlo. El artículo 1757 del Código Civil carga de la prueba y dice que quien manifiesta algo debe probarlo. Lo que ustedes habrán escuchado popularmente, dame las pruebas y te daré el derecho. ¿Cierto? Me imagino que lo han escuchado. ¿Significa eso? O sea, si uno manifiesta algo, debe probarlo. Como en el contrato de trabajo. En el contrato de trabajo, si fue verbal, entonces el trabajador va a decir, hay un contrato de trabajo. Bueno, demuestre que se cumplieron los requisitos, demuestra que había una subordinación. Porque no solo porque hay una remuneración, tiene que demostrar la subordinación y las calidades que tenía para desarrollar esa labor. Dime, Andrés Patricio. Doctor, entonces, bueno, estamos hablando que en los típicos ahí está el consentimiento de la voluntad, ¿no? Y en los atípicos puede haber consentimiento contractual. El consentimiento de la voluntad también para los atípicos, igual que en los típicos. La única diferencia es que no va a estar regulado en la norma. Como si en la norma está regulado, por ejemplo, el contrato de arrendamiento. Ajá, pero tampoco va en contra de la norma. En materia de arrendamiento hay tres normas, tres leyes. El Código Civil, el artículo 1973 en adelante, que habla del contrato de arrendamiento y se puede hacer arrendamiento de servicios, arrendamiento de cosas, el arrendamiento de vivienda urbana que está regulado por la ley 820 de 2003 y el arrendamiento de local comercial que está en 515 al 538 del Código de Comercio. Entonces, lo que no estaría sujeto a la 820 ni al Código de Comercio, se aplicaría entonces el Código Civil. Por ejemplo, arrendamiento de vehículos. No aplica la ley 820 ni aplica el Código de Comercio. ¿Qué aplicaría? Parqueaderos. Arrendamiento de parqueaderos. El arrendamiento de parqueaderos se aplicaría por la 820 de 2003. Porque se toma como si fuera vivienda urbana. Entonces, en esos contratos que se hacen verbales, el problema es probar, porque el 167 del Código General del Proceso dice, o retoma el 1757 del Código Civil y dice que quien haga algo debe probarlo, pero da una excepción. Y la excepción es que el demandante, que es el que aportar las pruebas, cuando el demandante no tiene las pruebas en su poder, puede solicitarle al juez que lo releve de esta carga probatoria y que le ordene que la carga probatoria la tenga el demandado. Pero esa es la excepción. Entonces, el demandante, si el demandante va a decir, existió un contrato de tal cosa, contrato atípico, entre fulano y sutano, entonces tendrá que demostrarle al juez, y si fue verbal, tendrá que mostrarle, bueno, existe un contrato por esto, esto y esto. Puede darse, solo que no va a ser fácil probarlo. De pronto tú pensarás con testigos, buscando la convención de parte. Yo, cuando escucho que con testigos, yo les digo algo. Ustedes han escuchado popularmente que uno dice Coca-Cola mata tinta. Bueno, yo digo procesalmente, documento mata testigo. Porque el testigo se puede preparar. Si yo le digo a Ana Milena,
yo estoy presentando una demanda contra John por esto, y estoy diciendo tal cosa, tal. Así yo no le diga cómo tiene que responder, yo le estoy diciendo mi versión de los hechos y para que lo tenga presente y ella vaya a decir en sus respuestas algo que coincida con lo que yo estoy diciendo en mi demanda. Así yo no le estoy diciendo, responde de esta forma, ¿sí? Entonces, así el juez le toma el juramento de que si da un falso testimonio, es decir, si falta la verdad, entonces incurre en el delito del falso testimonio y eso da cárcel. Ella puede hacerle ahí aceptarle el juramento, hacer el juramento delante del juez, pero no significa que eso sea garantía o que vaya a decir sea cierto, ¿verdad? Entonces, lo que está documentalmente va a ser mucho más fácil demostrar que sobre las obligaciones. Dime, Geraldine. Depende. Depende de la dependencia del dependedor. Artículo 15 de la Constitución Política, el derecho a la intimidad. Si no está expresamente, igual que las grabaciones, si no está expresamente la autorización, no se puede utilizar como un material probatorio, porque sería una prueba recaudada de forma ilegal y no va a poder ser utilizada, o si se aporta, el juez no puede tomar la decisión basado en esa prueba. Tú has visto que cuando te llaman de la empresa de telefonía celular, te dicen, lo estamos llamando tal, esta llamada puede ser o va a ser grabada y puede ser monitoreada. Entonces ya tú al decir que sí aceptas y ya te están diciendo, esa conversación queda grabada y sí se puede utilizar como material probatorio, porque dice el consentimiento. Entonces, esa persona no va a aceptar que esa conversación sea mostrada. Que dentro del proceso laboral va a atacarlo de que cómo demuestra que se había dado autorización sobre el uso de ese material para que lo pudiera presentar. Creo que se puede aportar pero después no lo puede tomar como prueba que no está autorización. Exacto. Igual como una grabación. O sea, si no está la autorización, no se puede utilizar. Pero es que si no se dice, no se puede usar. Sí. No, es que al final, ¿cómo se va a saber si lo que está diciendo el testigo es así o no es así? Hay dos tipos de verdades dentro de un proceso. La verdad verdadera y la verdad procesal. ¿Y cuál es la que prima? La verdad procesal. Y se debe buscar que la verdad procesal sea lo más parecida a la verdad verdadera. Entonces, quien alega algo debe probarlo. Entonces, retomando el tema del contrato, si el contrato atípico se celebró de forma verbal, entonces tendría la persona que utilizar las formas o las herramientas que le da el Código General del Proceso, como digo ahorita yo, que podría ser, por ejemplo, tratando de obtener una confesión de parte para demostrar la existencia de ese contrato. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Doctor. Dime. Disculpe, es que tengo entendido que el contrato de arrendamiento de parqueaderos ya es comercial, por lo tanto no es atípico. No. Discúlpeme si me equivoco. No es comercial. Y agradezco me corrija. Si tú lees del 515 al 533 del Código de Comercio, habla del local comercial y te dice el establecimiento comercial. Sí. Y el 518 te dice que el derecho
a la renovación del contrato que tiene el arrendatario si cumple con unos requisitos, cuáles son las causales que tiene el arrendador para solicitar la restitución del inmueble, te habla del desahucio, de cuánto es el tiempo que debe dársele al momento del desahucio. Entonces, habla solo del local comercial. Ahora, que el local comercial se pudiera entender una casa alquilada o rentada para la colocación de un establecimiento, aplicaría el Código de Comercio, pero con un parqueadero no. Al menos que tú me estés hablando de un parqueadero como establecimiento, pero yo te lo entendí como un parqueadero de un edificio. No, como establecimiento, doctor. Ah, como establecimiento sí, se aplicaría así el Código de Comercio. Sino que yo te había entendido como un parqueadero de un edificio. No, doctor. Ok. Gracias, muy amable. Bueno, por cuestiones de tiempo, lean ustedes lo que falta del artículo del documento y miren que hay 3 foros, yo sé para que lo vayan contestando, respondiendo, ¿vale? Mañana vamos a hablar sobre la ley 1563 del 2012, sobre el arbitraje. Dentro de los contratos típicos y atípicos, más que todos los atípicos, 1563 de 2012. En los contratos típicos y los atípicos especialmente, se generan unas cláusulas y dentro de esas cláusulas se establece una cláusula que se llama cláusula compromisoria, que es que las partes desde el momento de la celebración del contrato están pactando que en caso de diferencias entre ellos o un pleito, renuncian a la justicia ordinaria y se van a una justicia privada. Es como si, digamos, haciendo la analogía. No sé si ustedes han visto en algunos famosos de Hollywood que a veces cuando van a contraer nupcias que hacen sus capitulaciones matrimoniales y tal, y de una vez establecen cómo sería un eventual divorcio. Más o menos sería eso. Pero si es posible respetar O sea, se nota que Ana Milena es seguidora de la farándula. pero si no se va a una compromisoria por el auto final y si no se va. Ana Milena es compulsiva con eso. Entonces mañana vamos a hablar de la ley 1563. Dime, Alexander, y con eso finalizamos. Doctor, no sé si le puedo hacer una pregunta acerca de la prescripción adquisitiva de nuevo. La podemos dejar para mañana, ¿vale? Para no extenderlo. Bueno, feliz noche. Hasta mañana. Gracias. Mañana, doctor. Profe, gracias.